Mi hijo me dijo que no pusiera un pie en su casa hasta pedir perdón. Entonces le quité cada peso que mantenía a su familia. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se parte en pedazos mientras sigues de pie, sonriendo? Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes por la tarde en Ciudad de México, en mi pequeña casa de la colonia Roma Norte. Las cortinas de encaje que había heredado de mi madre filtraban la luz dorada del atardecer, creando sombras danzantes sobre el piso de mosaico que yo misma había pulido esa mañana. Como siempre, como todos los días durante los últimos 5 años, desde que enviudé y mi rutina se convirtió en una danza solitaria de limpiar, esperar llamadas de mi hijo Iker y rezar el rosario en la mecedora que había sido de mi abuela. Tenía puesta mi blusa azul marino, la que Iker me había regalado en mi cumpleaños el año pasado, y mi falda gris de domingo. Me había arreglado el cabello en un chongo perfecto, como me enseñó mi madre. Una señora siempre debe verse presentable, mija. Nunca sabes quién puede llegar a tu puerta. Pero nadie había llegado, nadie llegaba ya. El teléfono sonó a las 6:15. Lo sé porque estaba viendo el noticiero de Carmen Aristegui, mientras preparaba té de manzanilla en mi taza favorita. La blanca con florecitas azules que compré en el mercado de Xochimilco hace 20 años. Pensé que sería Iker confirmando la cena del domingo en su casa de Polanco. El cumpleaños de mi nieto Leo. Mi pequeño príncipe de 5 años que había aprendido a decir abuela antes que mamá, porque yo lo cuidé durante sus primeros 2 años mientras ellos se establecían. ¿Mamá? La voz de Iker sonaba tensa, como cuando era niño y había roto algo valioso. Mijo, ¿cómo estás? Estaba pensando en qué llevarte el domingo para... Mamá, tenemos que hablar. El tono. Ese tono frío que había aprendido a usar desde que se casó con Nora hace 3 años. El mismo que usaba cuando me pedía dinero para la renta, para la colegiatura de Leo, para las vacaciones que necesitaban urgentemente. El tono que decía, te necesito, pero no te quiero aquí. ¿Pasó algo con el niño? Pregunté, sintiendo cómo mis dedos se aferraban al auricular hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No. Bueno, sí, en parte. Iker suspiró pesadamente. Mira, mamá, lo que pasó el sábado con Nora, el sábado, el día que fui a visitarlos para llevarles la despensa del mes, como siempre hacía, y encontré a Nora gritándole a Leo porque había derramado jugo en el sofá nuevo. El sofá que yo había ayudado a pagar con mis ahorros de la pensión de tu papá. Vi a mi nieto llorar, con sus manitas temblorosas tratando de limpiar el desastre, y no pude quedarme callada. No tienes por qué gritarle así, Nora. Es solo un niño, le había dicho con la voz más suave que pude, acercándome a Leo para consolarlo. Y ella, con esos ojos verdes que tanto le gustaban a mi hijo, me había mirado como si yo fuera una cucaracha que había salido de la coladera. ¿Disculpa? No te metas en cómo educo a mi hijo, Carmen. Tú ya criaste al tuyo. Mamá, Nora se sintió muy mal por lo que le dijiste, continuó Iker, y pude escuchar el eco en su voz, como si estuviera en el baño o el balcón, lejos de su esposa. Dice que la atacaste delante del niño y que fue muy incómodo. Mi taza de té se enfrió entre mis manos. La sala se sintió más grande, más vacía. Afuera, el ruido del tráfico de insurgentes parecía más lejano que nunca. ¿Atacarla? Iker. Solo le dije que no le gritara a Leo. Estaba llorando y... Sí, ya sé, pero tú sabes cómo es Nora. Es sensible. Siente que constantemente la estás juzgando. ¿Sensible? La mujer que me había dicho que mi comida sabía a comida de vieja cuando preparé pozole para su cumpleaños. La que nunca me daba las gracias cuando les pagaba el súper, que revisaba mi carrito en Walmart como si fuera su empleada doméstica. ¿Esa era sensible? Mijo, yo no la estaba juzgando, solo... No importa, mamá. El punto es que Nora no quiere verte el domingo. Dice que no va a poder estar cómoda sabiendo que vienes con esa actitud. El mundo se detuvo. El reloj de pared, el que había sido de mis padres, pareció hacer más ruido. Tic-toc, tic-toc, como una bomba a punto de explotar.
¿Cómo que no me quiere ver el domingo? Es el cumpleaños de Leo. Es mi nieto. Sí, pero también es su hijo, mamá, y ella es su madre. Mira, si quieres venir, vas a tener que hablar con ella y pedirle una disculpa. Explicarle que no era tu intención y que respetas su forma de educar a Leo. Me quedé en silencio. Por la ventana, vi pasar a la señora Esperanza cargando sus bolsas del mercado de Medellín. Tenía mi edad, 63 años, pero caminaba erguida, con propósito. Pensé en todas las veces que había visto a mujeres como nosotras rogando por migajas de afecto de hijos que las veían como cajeros automáticos con patas. ¿Y si no pido disculpas, qué? La pausa fue eterna. Escuché a Nora de fondo diciéndole algo a Leo, su voz dulce y cantarina cuando se dirigía a él. Qué diferente sonaba cuando no me hablaba a mí. Mamá, no hagas esto más difícil, solo pídele perdón, y ya. Es tu nieto. Vale la pena, ¿no? Valer la pena. ¿Humillarme valía la pena para ver a mi propio nieto? ¿Arrastrarme ante una mujer que me había prohibido entrar a la casa que yo ayudé a amueblar? ¿A la familia que yo ayudé a mantener durante 3 años? ¿Y si no lo hago? Pues, no vengas el domingo. Así de simple. Así de cruel. Como quien cancela una cita al dentista. ¿En serio me estás diciendo que no puedo ver a mi nieto por defender a mi nieto? Mamá, por favor, solo piénsalo. Te llamamos la próxima semana y hablamos. Y colgó. Me quedé ahí, en mi sala, sosteniendo el teléfono como si fuera a cambiar de opinión y sonar de nuevo. Como si Iker fuera a llamarme para decirme que era una broma, que Nora había entendido, que por supuesto que estaba invitada al cumpleaños de Leo. Pero no sonó. Caminé hasta mi recámara con pasos de plomo. En el closet, colgado en el gancho de enfrente, estaba el vestido que había comprado para el domingo. Color vino, con florecitas bordadas. Me había costado 2 semanas de mi pensión, pero quería verme bonita para las fotos con Leo. Quería que cuando fuera grande y viera las imágenes de su 5º cumpleaños, me recordara sonriente, elegante, presente. Toqué la tela suave. Era hermoso. Y ahora era inútil. Me senté en la orilla de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué hacer con mis manos. Siempre estaban ocupadas, limpiando, cocinando, cargando bolsas del súper para la casa de Iker, empacando comida casera que ya sabía que Nora iba a tirar porque no confiaba en la comida recalentada. Abrí el cajón de mi buró y saqué el álbum de fotos. Leo de bebé en mis brazos. Leo dando sus primeros pasos mientras yo lo aplaudía. Leo durmiendo en mi pecho después de que lo alimentara con la mamila, porque Nora estaba muy cansada de dar pecho. Página tras página de una abuela que había sido madre cuando la madre no podía serlo. Y ahora no podía ni estar en su cumpleaños. Esa noche soñé con mi madre. Me decía, mija, el amor que no se respeta, se pierde, y a veces hay que perderse para encontrarse. No entendía qué significaba, pero estaba a punto de averiguarlo. Al día siguiente desperté con una extraña claridad mental, como cuando sales de una pesadilla y por un momento no sabes si lo que viviste fue real o solo producto de tu imaginación. Pero el teléfono seguía ahí, sobre la mesita de noche, en silencio. Y el vestido vino continuaba colgado en el closet como un recordatorio de mi nueva realidad. Me preparé café en la cocina, usando la cafetera italiana que había sido de mi esposo Roberto. El aroma llenó la casa vacía mientras yo intentaba recordar cuándo había comenzado todo esto, cuándo me había convertido en la abuela que tenía que pedir permiso para amar a su nieto. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los recuerdos como olas, uno tras otro, revelándome la verdad que había estado negando durante años. Todo empezó cuando Iker perdió su trabajo en la empresa de seguros, hace 4 años. Llegó a mi casa un martes por la noche, con los ojos rojos y temblando como cuando era niño y había reprobado un examen. «Mamá, me despidieron», me había dicho, sentado en mi mesa de cocina mientras yo le preparaba un té de tila para calmarlo. Recortaron personal y yo era de los últimos en entrar. Nora estaba embarazada de Leo en ese momento. 6 meses de gestación y con antojos caros que Iker ya no podía costear. Yo acababa de recibir la pensión de tu papá, una cantidad decente que me permitía vivir cómodamente por primera vez en mi vida adulta. No te preocupes, mijo.
le dije, acariciando su cabello como cuando tenía fiebre de niño. Aquí estoy yo. Mientras consigues trabajo, no van a pasar necesidades. Y cumplí mi palabra. Durante 8 meses, mientras Iker buscaba oportunidades que realmente valieran la pena, yo pagué su renta, sus servicios, su comida, las consultas médicas de Nora, todo, con una sonrisa y sin quejarme jamás, porque eso es lo que hacen las madres. Aparecen cuando el mundo se derrumba. Cuando Leo nació, yo fui quien estuvo en el hospital toda la noche. Iker se había ido a casa porque necesitaba descansar para estar fresco al día siguiente. Nora, exhausta después del parto, me entregó al bebé y me dijo, «Tú tienes más experiencia, Carmen. Yo no sé qué hacer». Durante los primeros 2 años de vida de Leo, prácticamente viví en su casa. Llegaba a las 6 de la mañana para preparar el biberón y cuidar al niño mientras Nora descansaba. Iker había conseguido un trabajo de medio tiempo, pero decía que necesitaba tiempo para establecer contactos y encontrar algo mejor. Yo cambié pañales, di mamila, arrullé noches enteras cuando Leo tenía cólicos. Fui quien lo llevó al pediatra cuando le dio fiebre, quien le enseñó a caminar agarrándose de mis dedos, quien le cantó «Los pollitos dicen», hasta que se durmiera en mis brazos. Y mientras tanto, seguí pagando. La cuna de Leo, 18,000 pesos que saqué de mis ahorros. La carriola importada que Nora vio en Liverpool, 12,000 pesos. La renta mensual, 20,000 pesos durante 2 años. El súper cada semana, entre 3 y 4,000 pesos. Los servicios, luz, gas, agua, internet, cable, otros 4,000 mensuales. La ropa de maternidad de Nora, 8,000 pesos. El cochecito de bebé, 15,000 pesos. Los pañales, leche de fórmula, medicinas, otros 3,000 mensuales. Hice las cuentas mientras tomaba mi café. En 4 años, había gastado casi 800,000 pesos en sostener a mi hijo y su familia. 800,000 pesos de mi pensión, de los ahorros que Roberto y yo habíamos juntado durante 30 años de matrimonio trabajando como maestros. Pero no era solo el dinero, era el tiempo, la energía, la vida que había puesto en pausa para que ellos pudieran salir adelante. Mientras cuidaba a Leo, dejé de ver a mis amigas del grupo de bordado de la parroquia. «No puedo ir, tengo que cuidar al niño», decía cada martes cuando me invitaban. Cancelé mi suscripción al gimnasio para personas de la tercera edad, porque el dinero está un poco ajustado este mes. Dejé de viajar a Oaxaca a visitar a mi hermana porque, ¿y si pasa algo y necesitan que cuide a Leo? Mi vida se había reducido a ser útil para ellos. Y cuando finalmente Iker consiguió un trabajo estable en una empresa de marketing digital, cuando Nora decidió que ya era hora de recuperar su independencia, y me dijeron que ya no necesitaban que fuera todos los días, pensé que por fin vendría el agradecimiento, el reconocimiento, tal vez una cena en mi honor, o al menos un «Gracias, mamá, por todo lo que hiciste por nosotros». En lugar de eso, recibí críticas. «Mamá, Leo está muy pegado a ti. La maestra dice que llora cuando lo dejamos en el kinder porque pregunta por su abuela todo el tiempo», me dijo Iker, como si fuera mi culpa haber sido la persona más constante en la vida de mi nieto durante sus primeros años. «Carmen, creo que lo consientes demasiado», añadió Nora durante una comida familiar. «Necesita aprender a ser más independiente». ¿Independiente? Un niño de 3 años que había pasado más tiempo en mis brazos que en los de sus propios padres. Pero yo me callé, como siempre, porque no quería causar problemas, porque tenía miedo de que si protestaba me alejarían de Leo completamente. Y poco a poco, eso fue exactamente lo que pasó. Las visitas se volvieron menos frecuentes. «Estamos muy ocupados, mamá. Leo tiene clases de natación, de inglés, de música. Clases que yo ayudé a pagar, por supuesto. Los domingos familiares se convirtieron en invitaciones condicionales. Si no tienes nada que hacer, puedes venir. Pero no te aseguro que vayamos a estar en casa». Y cuando protestaba, cuando decía que quería ver más a mi nieto, la respuesta siempre era la misma. «No seas dramática, mamá. Lo ves suficiente». ¿Suficiente? ¿Ver a mi nieto 2 horas cada 15 días era suficiente? Pero seguían llegando las llamadas cuando necesitaban algo. «Mamá, se descompuso la lavadora.
Mamá, Leo necesita uniforme nuevo para la escuela. Mamá, queremos cambiar el coche porque este ya está muy viejo. Mamá, Nora quiere tomar un curso de diseño gráfico. Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la forma de ayudar, porque eran mi familia, porque pensaba que los actos de amor se acumulan como monedas en una alcancía, y que algún día podría cobrar todo ese cariño cuando realmente lo necesitara. Qué ingenua fui. El colmo llegó el mes pasado, cuando Nora me pidió que le prestara mi tarjeta de crédito para comprar muebles nuevos para la sala. Solo por esta vez, Carmen. Te la devolvemos intacta en 2 meses. 2 meses después, cuando pregunté por la tarjeta, me dijeron, «Ay, mamá, se nos olvidó. Pero no te preocupes, casi no la usamos». Casi. El estado de cuenta mostraba compras por 45,000 pesos. Ropa, restaurantes, una tablet para Leo, zapatos de marca para Nora. Cuando les enseñé el estado de cuenta, la respuesta de Iker fue, «Mamá, no seas mezquina. Sabes que te vamos a pagar todo». ¿Mezquina? Por preguntar por mi propio dinero. Esa tarde, sentada en mi cocina con todos estos recuerdos bombardeando mi mente como granizo, entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Yo no era su madre y abuela. Era su patrocinadora. Me levanté y fui hasta mi recámara. Del buró saqué una libreta vieja donde anotaba todos mis gastos, una costumbre que había heredado de mi madre. Comencé a escribir una lista que jamás pensé que haría. Dinero prestado que jamás regresaron. Favores que nunca agradecieron. Humillaciones que acepté en silencio. Desprecios que fingí no escuchar. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de coraje, de dignidad herida, de una mujer que por fin estaba viendo la realidad sin los filtros del amor incondicional. Cuando terminé la lista, eran 4 páginas escritas con letra apretada. 4 páginas de una vida vivida para otros que nunca habían vivido para mí. Cerré la libreta y tomé una decisión que me cambiaría la vida para siempre. Era hora de descubrir quién era Carmen cuando no estaba sirviendo a nadie más. El viernes por la mañana recibí un mensaje de WhatsApp que me confirmó lo que ya sospechaba. Yo no era familia. Era un servicio. Hola, Carmen. Iker está en Guadalajara por trabajo hasta el domingo. ¿Podrías quedarte con Leo desde mañana por la noche? Mis amigas organizaron una despedida de soltera en Cuernavaca y ya pagué mi parte. Gracias. Ni por favor. Ni te es posible. Ni siquiera un «Hola, suegra. ¿Cómo estás?» Solo la orden disfrazada de favor, enviada como quien pide una pizza a domicilio. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que había pasado menos de una semana desde que me prohibieron ver a Leo por atacar a Nora. Pero cuando necesitaban niñera gratuita, mi supuesta agresividad ya no importaba. Escribí y borré la respuesta 5 veces. Quería decirle que no, que buscara a otra persona, que yo también tenía planes, aunque fuera mentira. Pero al final escribí lo que siempre escribía. Claro, no hay problema. ¿A qué hora paso por él? Mañana a las 7. Y Carmen, ¿no le des tantos dulces como la última vez? ¿Sí? Está muy hiperactivo últimamente. Hiperactivo. Mi nieto estaba hiperactivo porque su abuela le daba dulces, no porque pasaba todo el día en la tablet mientras sus padres trabajaban o salían con amigos. Esa tarde fui al Súper Soriana de la Roma para comprar todo lo que le gustaba a Leo. Galletas de animalitos, yogur de fresa, jamón de pavo para hacerle quesadillas. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, me crucé con Esperanza, mi vecina, quien iba acompañada de su nuera y su nieta de 7 años. «Carmen, ¿cómo estás, querida?» Me saludó con esa sonrisa genuina que me recordó lo que era ser tratada con cariño. «Hola, Esperanza». «Bien, aquí comprando cositas para Leo». «¿Viene a visitarte este fin de semana?», preguntó su nuera, una mujer joven de cara amable que sostenía de la mano a su hija. «Sí, se va a quedar conmigo», respondí, evitando explicar que no era una visita sino un servicio de guardería. «¡Qué suerte tienes!», dijo la nuera con admiración genuina. «Nosotras vivimos rogándole a mi mamá que se quede con Sofía para poder salir solos de vez en cuando, pero ella siempre tiene algo que hacer. Sus clases de baile, su club de lectura, sus viajes con las amigas. Dice que ya crió a sus hijos y ahora le toca vivir su vida». Me quedé paralizada.
Ahí estaba una abuela que ponía límites, que tenía su propia vida, que decía no sin sentirse culpable. Y ahí estaba una nuera que lo entendía, que no la manipulaba ni la chantajeaba emocionalmente. Es que mi mamá siempre dice, continuó la joven, que el amor de abuela es incondicional, pero que eso no significa que seamos niñeras gratis, que si queremos su ayuda, tenemos que respetarla y valorarla. Esperanza asintió con orgullo. Así es, mijita. Yo adoro a mi nieta, pero también me adoro a mí misma. Y educar con límites es educar con amor. Caminé de regreso a casa, con esas palabras resonando en mi cabeza como campanadas de iglesia. El amor de abuela es incondicional, pero eso no significa que seamos niñeras gratis. ¿Cuándo había dejado de adorarme a mí misma? El sábado llegué puntual a casa de Iker. Nora ya tenía su maleta en la puerta, vestida con un conjunto deportivo que me costó 2 semanas de mi pensión cuando me pidió dinero para ropa cómoda para hacer ejercicio. Leo está viendo caricaturas, me dijo sin siquiera invitarme a pasar. Ya desayunó, pero dale de comer algo ligero a mediodía. Nada de comida chatarra, ¿eh? Y que se bañe antes de dormir. Regreso mañana como a las 8. ¿No vas a despedirte de él?, pregunté, notando que Leo ni siquiera había volteado a vernos desde su lugar frente al televisor. Ya nos despedimos arriba. No quiero que se ponga dramático. Dramático. Como su abuela, aparentemente. Nora se fue sin decir gracias, sin preguntar si yo tenía algún compromiso, sin siquiera fingir cortesía. Solo se subió a su Uber y desapareció, dejándome en la sala con un niño que me saludó sin quitar los ojos de la pantalla. Hola, Abu. ¿Trajiste galletas? Ese fin de semana fue una revelación dolorosa. Leo, mi nieto adorado, me trataba exactamente como sus padres, como alguien que existía para servirlo. Cuando le pedí que recogiera sus juguetes, me dijo, «Tú hazlo, Abu. Para eso vienes». Cuando sugerí que saliéramos al parque, respondió, «No quiero. Mejor pídeme algo por Uber Eats». A los 5 años, Leo ya había aprendido que las abuelas no eran personas con necesidades propias, sino empleadas domésticas con privilegios limitados. El domingo por la mañana, mientras Leo dormía hasta las 11, algo impensable cuando yo criaba a Iker, me senté en la cocina de mi hijo y miré a mi alrededor realmente por primera vez en años. Los electrodomésticos que yo había pagado, los muebles que salieron de mis ahorros, la despensa que yo surtía cada semana. Hasta el café que estaba tomando lo había comprado yo el día anterior. En el refrigerador, pegado con un imán de Disney World, viaje que también ayudé a costear, había una nota de Nora para la muchacha que venía a limpiar los martes. María, por favor no muevas las cosas del lugar. Todo tiene su sitio específico. María, la señora que venía a limpiar la casa que yo mantenía económicamente, mientras yo cuidaba al niño gratis los fines de semana. María cobraba 500 pesos por día. Yo no cobraba nada por 72 horas de cuidado infantil. ¿En qué momento había aceptado valer menos que la empleada doméstica? Cuando Nora regresó esa noche, llegó radiante, relajada, con una pulsera nueva en la muñeca y fotos en Instagram de su increíble fin de semana de chicas en Cuernavaca. No preguntó cómo había estado Leo. No me agradeció. No me ofreció ni un vaso de agua después de 2 días cuidando a su hijo. ¿Todo bien?, fue lo único que dijo, mientras revisaba su teléfono. Sí, Leo se portó muy bien, respondí, esperando que al menos fingiera interés en los detalles. Perfecto. Gracias. Y eso fue todo. 48 horas de mi vida resumidas en perfecto, gracias, pronunciado sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Cuando llegué a mi casa esa noche, me senté en mi mecedora y lloré, pero no de tristeza. Lloré de rabia, de humillación, de la vergüenza que sientes cuando te das cuenta de que has sido cómplice de tu propio maltrato. Saqué mi teléfono y revisé el grupo de WhatsApp de mis antiguas compañeras del magisterio. Hacía meses que no participaba en las conversaciones, porque siempre estaba ocupada con Leo cuando organizaban sus reuniones. Ahí estaban sus vidas. Rosa había viajado a Europa con su esposo. Marta había abierto una tienda de plantas en línea. Lupita había empezado clases de piano a los 60 años
Y ya tocaba boleros en las posadas de su colonia. Mujeres de mi edad viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, disfrutando su tiempo libre, mientras yo me había convertido en una sombra de mí misma, en una mujer cuya única identidad era ser útil para otros. Esa noche escribí en mi diario, el mismo cuaderno donde había anotado mis humillaciones, una pregunta que me quitó el sueño. ¿Qué pasaría si digo que no? Por primera vez en 4 años, me imaginé un domingo sin Leo. Un domingo donde pudiera desayunar a la hora que quisiera, donde pudiera salir a caminar sin tener que planear actividades para entretener a un niño, donde pudiera leer un libro completo sin interrupciones. Y en lugar de sentirme culpable por pensarlo, sentí algo que había olvidado que existía. Emoción. La emoción de imaginar mi propia vida. El lunes por la mañana, Iker me llamó. Su voz sonaba casual, familiar, como si la semana anterior no hubiera pasado nada. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mentí, porque todavía no sabía cómo estar. Oye, necesito pedirte un favor grandote. Otro favor. Siempre había otro favor. Dime, dije, aunque mi estómago ya se estaba contrayendo. Nora y yo queremos ir a un congreso en Cancún el próximo fin de semana. Es sobre marketing digital y diseño gráfico. Muy importante para nuestras carreras. ¿Podrías quedarte con Leo desde el viernes hasta el lunes? 4 días. Me estaba pidiendo 4 días de mi vida para que ellos pudieran ir a crecer profesionalmente a Cancún. ¿Es trabajo o vacaciones? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es las dos cosas, mamá. Ya sabes cómo son estos eventos. Trabajo de día, networking de noche. Networking. Cenas en restaurantes frente al mar mientras yo cambiaba pañales y preparaba biberones. Mamá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Siempre estaba ahí. Siempre disponible. Siempre dispuesta a pausar mi vida para que ellos pudieran vivir la suya. Entonces, ¿sí puedes? Por primera vez en 4 años, no respondí inmediatamente. Sí, me quedé en silencio, sintiendo algo extraño crecer en mi pecho, algo que se parecía peligrosamente a la rebeldía. Te voy a llamar de regreso, le dije. ¿Te voy a llamar de regreso? Iker sonó confundido. Mamá, ¿estás bien? Nunca me dices eso. Es que nunca me habías dado tiempo para pensarlo. Colgué el teléfono y por primera vez en años, no me sentí culpable por no dar una respuesta inmediata. Me sentí poderosa, porque acababa de descubrir que no, también era una palabra que podía salir de mi boca. Pasaron 3 días sin que yo le devolviera la llamada a Iker. 3 días en los que mi teléfono sonó 16 veces, y yo simplemente lo dejé sonar. Por primera vez en años, no estaba disponible las 24 horas del día para resolver sus problemas. El miércoles por la tarde, cuando regresaba del mercado de Medellín con mis compras, solo para mí, solo lo que yo quería comer, encontré a Iker esperándome en la puerta de mi casa. Estaba recargado contra su coche, un Tsuru 2018 que yo había ayudado a enganche, revisando su teléfono con esa expresión de impaciencia que había heredado de su padre. Mamá, ¿por qué no contestas el teléfono? Me dijo sin siquiera saludarme, sin preguntarme cómo estaba, sin ofrecerse a ayudarme con las bolsas del mandado. Porque estaba ocupada, respondí, sacando mis llaves. Era mentira. No estaba ocupada. Simplemente había decidido que mi tiempo era mío. ¿Ocupada con qué? Nunca haces nada los miércoles. Nunca haces nada. Como si mi vida fuera tan predecible y vacía que él pudiera programarla como una lavadora. Pues hoy sí hice algo, dije, abriendo la puerta. ¿Quieres pasar o vas a interrogarme en la banqueta? Iker me siguió adentro, mirando a su alrededor como si fuera la primera vez que entraba a mi casa. Se sentó en el sillón que había sido de sus abuelos paternos, el mismo donde se sentaba a hacer tarea cuando era niño, y me miró con una mezcla de confusión y irritación. Mamá, necesito saber si vas a cuidar a Leo el fin de semana. Ya compramos los boletos de avión. ¿Ya compraron los boletos sin confirmar conmigo primero? Pues sí, porque nunca dices que no. Siempre puedo contar contigo. Siempre puedo contar contigo. La frase que cualquier madre querría escuchar sonaba diferente cuando te dabas cuenta de que significaba siempre puedo usarte. Me senté frente a él, en mi mecedora favorita, y por primera vez lo miré realmente.
Mi hijo. El bebé que cargué 9 meses en mi vientre. El niño que crié sola durante 2 años cuando Roberto trabajaba doble turno para pagar nuestra casa. El joven al que apoyé cuando decidió estudiar mercadotecnia en lugar de ser maestro como nosotros. ¿Cuándo había dejado de verme como su madre para verme como su empleada? ¿Y si esta vez no puedo? Pregunté suavemente. ¿Cómo que no puedes? ¿Tienes planes? La manera en que dijo planes sonaba a burla, como si fuera imposible que una mujer de 63 años tuviera una vida social o personal. ¿Y si los tuviera? Pero no los tienes, dijo con esa seguridad irritante. Mamá, en serio, es importante para nosotros. Es una oportunidad de negocio. ¿Y por qué no llevan a Leo con ustedes? Seguro habrá otras familias en el hotel. Iker me miró como si hubiera sugerido que llevaran a un extraterrestre. ¿Estás loca? ¿Llevar a un niño de 5 años a un congreso? Mamá, por favor, necesitamos concentrarnos. Concentrarse. En su carrera, en su futuro, en sus oportunidades, mientras yo me concentraba en cambiar pañales y preparar biberones. ¿Y si buscan a alguien más? ¿Como quién? No tenemos dinero para pagar niñera 4 días. Además, Leo te quiere a ti. Ahí estaba. La manipulación emocional disfrazada de cariño. Leo me quería. Por supuesto que me quería. Pero ellos se habían asegurado de que ese amor fuera unidireccional, de que yo existiera únicamente para dar sin recibir nada a cambio. Iker, dije, respirando profundo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cómo que cuándo? Te pregunto siempre. No. Me preguntas si puedo cuidar a Leo, si puedo prestar dinero, si puedo ayudar con algo. Pero ¿cuándo me preguntaste qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy de salud? ¿Si soy feliz? Iker se quedó en silencio. Pude ver en sus ojos que estaba haciendo cálculos mentales, tratando de recordar una conversación que nunca había existido. Mamá, claro que me importa cómo estás. ¿Cómo estoy entonces? ¿Estás bien? Siempre estás bien. ¿Y si te dijera que no estoy bien? ¿Que hace meses que no duermo bien porque me duelen las rodillas? ¿Que el doctor me dijo que tengo la presión alta del estrés? ¿Que hay días que me siento tan sola que hablo sola para escuchar una voz en esta casa? La expresión de Iker cambió. Por primera vez en años, parecía verme realmente. Mamá, no sabías porque nunca preguntas. Solo apareces cuando necesitas algo. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo a visitarme? Sin pedirme dinero, sin traer a Leo para que lo cuide, sin necesitar algo de mí. ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo porque querías pasar tiempo conmigo? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Iker miraba sus manos, luego el piso, luego la ventana. Cualquier cosa excepto mis ojos. ¿Sabes qué día es hoy? Le pregunté. Miércoles. Es miércoles 15 de noviembre. Hace exactamente 3 meses que me operaron de la vesícula. Iker levantó la vista sorprendido. ¿Te operaron? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Te dije. Te mandé mensaje. Te expliqué que iba a estar en el hospital 2 días. ¿Sabes qué me respondiste? Iker negó con la cabeza. Me respondiste. ¿Podrás cuidar a Leo el sábado? Nora y yo queremos ir al cine. Ni siquiera leíste el mensaje completo. Vi cómo la realidad lo golpeaba como una bofetada. Su rostro se descompuso lentamente, como cuando era niño, y entendía que había hecho algo muy malo. Mamá, Y cuando salí del hospital, ¿sabes quién me recogió? Esperanza, mi vecina. ¿Quién me llevó comida los primeros días? Esperanza. ¿Quién se aseguró de que tomara mis medicinas? Esperanza. Mi familia biológica estaba ocupada viendo películas. No sabía que era algo serio. ¿Y si hubiera sido algo serio? ¿Si me hubiera pasado algo grave? ¿Se habrían enterado o habrían seguido mandándome mensajes pidiendo favores hasta que alguien les dijera que su cajero automático favorito ya no funcionaba? Iker se puso de pie y comenzó a caminar por la sala como león enjaulado. Reconocí el gesto. Era lo que hacía cuando no podía procesar información que contradecía su versión de la realidad. Mamá, estás exagerando. Claro que nos importas. ¿Les importo o les importo por lo que hago por ustedes? Es lo mismo. No, Iker, no es lo mismo.
Y el hecho de que no puedas ver la diferencia es exactamente el problema. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de Nora. Carmen, ¿ya le dijiste a Iker si puedes quedarte con Leo? Necesitamos confirmar el hotel. Le mostré el mensaje a Iker. ¿Ves esto? Ni siquiera me saluda. Ni siquiera usa por favor. Solo me da instrucciones como si fuera su empleada. Mamá, Nora te tiene cariño. Es solo su forma de ser. Su forma de ser es tratarme como sirvienta. Y tú la dejas. No es cierto. Iker, tu esposa me prohibió entrar a tu casa por defender a mi nieto. Pero ahora que necesita niñera gratis, mi supuesta agresividad ya no es problema. ¿No te parece extraño? Vi el momento exacto en que Iker se dio cuenta de la contradicción. Sus ojos se abrieron ligeramente, como cuando resuelves un problema matemático complicado. Es que, bueno, ya se le pasó el enojo. ¿O será que su enojo era puro teatro para ponerme en mi lugar? ¿Para recordarme cuál es mi posición en esta familia? Iker se sentó de nuevo, esta vez más cerca de mí. Por primera vez en años, parecía vulnerable en lugar de demandante. Mamá, ¿qué quieres que haga? Quiero que me respetes. Quiero que me veas como persona, no como recurso. Quiero que me preguntes antes de asumir que estoy disponible. Quiero que Nora me trate con cortesía básica. Quiero que Leo aprenda que las abuelas no son empleadas domésticas. Pero tú siempre has sido así. Siempre nos has ayudado, porque pensé que era amor. Ahora me doy cuenta de que ustedes confundieron mi amor con servidumbre. ¿Entonces ya no nos vas a ayudar nunca? La pregunta reveló todo. No estaba preocupado por haber lastimado mis sentimientos o por haber abusado de mi generosidad. Estaba preocupado por perder sus privilegios. Les voy a ayudar cuando me lo pidan con respeto, cuando me agradezcan, cuando yo pueda y quiera hacerlo. Pero ya no soy su empleada de guardia. Iker se quedó callado durante largo rato. Pude ver los engranajes de su mente trabajando, tratando de procesar este cambio radical en la dinámica familiar. ¿Y el viaje a Cancún? Busquen otra solución. Contraten niñera. Pidan permiso en el trabajo para llevarse a Leo. Cancelen el viaje. Pídanle ayuda a los padres de Nora. Pero esta vez, resuelvan su problema sin asumir que yo voy a sacrificar mi tiempo. Mamá, esto no es justo. Lo que no era justo era lo de antes, Iker. Lo de ahora es equilibrio. Mi hijo se fue ese día sin decir adiós, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Pero yo no corrí detrás de él para disculparme como había hecho toda mi vida. Me quedé sentada en mi mecedora, sintiendo por primera vez en años que había defendido mi dignidad, y esa noche dormí mejor que en meses. Durante 5 días, mi teléfono guardó un silencio que me resultó extrañamente liberador. 5 días sin que nadie me pidiera nada, sin que nadie asumiera que estaba disponible, sin que nadie me necesitara para resolver sus problemas. 5 días de ser solamente Carmen, no la mamá, cajero automático, niñera de emergencia. El lunes por la mañana, me levanté sin prisa por primera vez en años. No tenía que revisar mi teléfono para ver si había mensajes urgentes de Iker o Nora. No tenía que planear mi día alrededor de las necesidades de otros. Simplemente me preparé un café con leche en mi taza favorita y me senté en mi pequeño patio a ver cómo el sol iluminaba las macetas de geranios que había descuidado por estar siempre corriendo a casa de mi hijo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Por primera vez en 4 años, hice algo solo para mí. Llamé a Rosa, mi antigua compañera del magisterio, con quien había perdido contacto porque siempre estaba ocupada con Leo. Carmen, qué sorpresa tan maravillosa. La voz de Rosa sonaba genuinamente emocionada. Justo ayer estaba pensando en ti. Las chicas del grupo siempre preguntan por qué ya no vienes a nuestras reuniones. He estado complicada con la familia, dije, dándome cuenta de que esa había sido mi respuesta automática durante años. Ay, mija, pero la familia siempre va a estar ahí. Tú también tienes derecho a vivir tu vida. De hecho, mañana vamos a ir a Xochimilco a celebrar que Marta por fin se atrevió a pintar su casa de color rosa, como siempre quiso. ¿Te animas? Xochimilco. Hacía 3 años que no subía a una trajinera. La última vez que Iker me propuso ir, terminamos cancelando porque Leo se puso difícil y prefirieron quedarse en casa viendo televisión.
Sí, dije sin pensarlo. Sí quiero ir. Esa noche me acosté temprano, emocionada como una niña antes de un paseo escolar. Saqué mi vestido floreado que había comprado hace 2 años y nunca había estrenado porque, ¿para qué se arregla tanto, mamá, si solo vamos a estar en casa? El martes amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura agradable, el tipo de día que en México te invita a estar vivo. Me encontré con Rosa, Marta, Lupita y Conchita en la estación tasqueña del metro. 5 mujeres maduras, risueño y libres, decididas a pasarla bien. Carmen, te ves radiante, me dijo Marta, abrazándome como si fuéramos hermanas que se reencuentran después de años. Es que me siento diferente, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. En la trajinera, mientras navegábamos por los canales entre las chinampas y escuchábamos mariachis, sentí algo que había olvidado que existía. Alegría pura. No la alegría condicionada de ver a mi nieto contento porque yo había resuelto otro problema familiar, sino la alegría simple de existir, de estar viva, de disfrutar un momento hermoso sin tener que cuidar a nadie más que a mí misma. ¿Sabes qué?, me dijo Lupita mientras compartíamos quesadillas y micheladas. Desde que decidí no ser la cuidadora oficial de todos mis nietos, mi relación con mis hijos mejoró muchísimo. Ahora cuando me ven, es porque me quieren ver, no porque me necesitan. ¿Y cómo lo lograste?, pregunté, genuinamente curiosa. Dejé de estar disponible todo el tiempo. Empecé a decir, déjame revisar mi agenda en lugar de, sí, claro. Y cuando me presionaron, les dije, ustedes tuvieron hijos, no yo. Yo ya crié a los míos. Rosa asintió vigorosamente. Yo hice algo parecido. Les dije a mis hijas, pueden contar conmigo para emergencias reales, pero querer salir de fiesta no es una emergencia. Al principio se enojaron, pero ahora me respetan más. Conchita, que había permanecido callada, agregó, es que nosotras confundimos el amor con la disponibilidad total, pero el amor verdadero también incluye enseñarles a nuestros hijos a ser independientes y a valorar nuestro tiempo. Regresé a casa esa tarde sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño largo y pesado. Por primera vez en años, había pasado un día completo pensando en mí, disfrutando mi propia compañía y la de mujeres que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. Mi teléfono tenía 7 llamadas perdidas de Iker y 12 mensajes de WhatsApp. Los ignoré hasta la noche. Mamá, ¿dónde estabas? Te hemos estado llamando todo el día. Estaba en Xochimilco con mis amigas. ¿Qué amigas? Tú no tienes amigas. La frase me dolió como una puñalada, no porque fuera cruel, sino porque era cierta. En algún momento de los últimos años, había sacrificado todas mis amistades en el altar de la disponibilidad familiar. Bueno, ahora sí tengo. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Mamá, necesitamos hablar. Nora y yo decidimos cancelar el viaje a Cancún por lo que dijiste. ¿Estás contenta? La manera en que lo dijo sonaba a acusación, como si yo fuera responsable de su decepción. No estoy contenta ni triste, Iker. Simplemente no era mi responsabilidad resolver su problema de cuidado infantil. ¿Sabes cuánto dinero perdimos? Los boletos no eran reembolsables. ¿Sabes cuánto dinero he perdido yo cuidando a Leo gratis durante 4 años mientras ustedes hacían su vida? Silencio del otro lado de la línea. Eso es diferente, mamá. Eres su abuela. Ser abuela no significa ser empleada gratuita. Estás actuando muy raro últimamente. Muy egoísta. Egoísta. La palabra que usan para manipular a las mujeres que se atreven a ponerse límites. Iker, ¿alguna vez has pensado en lo que yo quiero? ¿En mis sueños? ¿Mis planes? ¿Mis deseos? Pues, tú siempre has querido ayudarnos. No, yo siempre he querido que me amen. Y confundí el chantaje emocional con amor. Mamá, estás hablando como si fuéramos malas personas. No son malas personas, pero me han tratado mal, y yo se los permití. Esa noche, por primera vez en años, no me sentí culpable después de una conversación difícil con mi hijo. En lugar de dar vueltas en la cama preguntándome si había sido muy dura, me quedé dormida pensando en lo bien que la había pasado en Xochimilco. Los siguientes días fueron como una segunda juventud. Llamé a un plomero para que arreglara la llave del fregadero que llevaba 2 años goteando.
algo que había postergado porque ese dinero mejor se lo paso a Iker para sus gastos. Fui a la biblioteca de la colonia Roma y saqué 3 novelas que quería leer desde hacía meses. Me inscribí en la clase de Tai Chi para adultos mayores que daban en el Parque México los jueves por la mañana. Pequeñas cosas. Cosas que cualquier persona de 63 años debería poder hacer sin sentirse culpable. Pero para mí, cada decisión se sentía como un acto de rebeldía. El viernes por la mañana, mientras regresaba de mi primera clase de Tai Chi, donde había conocido a 3 señoras encantadoras que me invitaron a tomar café, encontré a Nora esperándome en la puerta de mi casa. Llevaba puesto un conjunto deportivo caro, lentes de sol de marca y esa expresión de superioridad moral que adoptaba cuando quería manipularme. En sus manos tenía una bolsa de pan dulce de la panadería más cara de Polanco. «Hola, Carmen», me dijo con una sonrisa tan falsa que dolía verla. «Traje conchas de esa panadería que te gusta». Yo no había mencionado jamás que me gustara esa panadería. De hecho, el pan que compraba ahí me parecía sobrevalorado y caro. Pero Nora había asumido que porque tenía dinero para comprarlo, automáticamente era mejor. «Hola, Nora. ¿A qué debo la visita? ¿No puedo venir a ver a mi suegra favorita?» Su tono era empalagoso, como quien le habla a un niño caprichoso. «Puedes», dije, abriendo la puerta. «Pero nunca lo has hecho antes». Entramos a mi sala, y Nora se sentó en el sillón como si fuera su casa, cruzando las piernas y mirando a su alrededor con esa expresión crítica que siempre adoptaba cuando venía. «Carmen, necesitamos hablar. Iker está muy preocupado por ti». ¿Preocupado por mí o por perder mis servicios? Nora parpadeó varias veces. Claramente no esperaba una respuesta tan directa. «Estás actuando muy extraño últimamente. Muy hostil». «Estoy actuando con dignidad. Si eso te parece hostil, es tu problema». «Mira, Carmen», dijo Nora, dejando la máscara de dulzura y adoptando su tono real, el que yo conocía bien. «No sé qué te pasa, pero esta actitud tuya está afectando a nuestra familia. Leo pregunta por ti, pero no puedo llevarlo a ver a alguien que está así». «¿Así cómo? Así de resentida». «No estoy resentida, Nora. Estoy cansada. Hay una diferencia. Bueno, pues cánsate en tu tiempo libre, no cuando nosotros te necesitamos». Ahí estaba, la verdad desnuda. Yo no tenía derecho a estar cansada cuando ellos me necesitaban. «¿Sabes qué, Nora?», dije, levantándome de mi mecedora. «Creo que esta conversación terminó. ¿Me estás corriendo? Te estoy liberando de tener que fingir que te agrado». Nora se puso de pie, furiosa. «¿Sabes qué? Tienes razón. No me agradas. Nunca me has agradado. Siempre estás ahí, juzgándome, opinando sobre cómo crío a mi hijo, metiéndote en mi matrimonio». «¿Metiéndome en tu matrimonio? Yo he estado pagando tu matrimonio durante 4 años. Eso nadie te lo pidió». «¿En serio? ¿Quieres que te enseñe todos los mensajes donde me pidieron dinero para la renta, para la comida, para los servicios, para la ropa de Leo?» Por primera vez desde que la conocía, Nora se quedó sin palabras. «¿Y ahora?», continué, «vas a salir de mi casa. Y la próxima vez que quieras hablar conmigo, vas a tocar la puerta, vas a saludar con respeto, y vas a pedirme las cosas por favor, como se hace con las personas». Nora se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios de mis ventanas. Pero yo no temblé. Por primera vez en mi vida, me había defendido de la nuera que me había humillado durante años, y se sintió increíble. Después de que Nora saliera de mi casa como huracán, supe que la tormenta apenas comenzaba. Durante 2 semanas viví en una calma extraña, como esos momentos antes de que se desate el granizo cuando el aire se siente espeso y eléctrico. Iker no me llamó. Nora no me escribió. Leo no apareció por ningún lado. Era como si hubiera sido borrada de la existencia familiar con la misma facilidad con que se borra un número del directorio telefónico. Pero yo estaba bien, mejor que bien. Estaba descubriendo quién era Carmen cuando no estaba sirviendo a otros. Me levanté cada mañana con una sensación extraña en el pecho que tardé días en reconocer. Era paz. Desayunaba a la hora que quería. Veía las noticias sin interrupciones. Salía al mercado sin tener que planear comidas para 3 personas.
Mi casa se sentía más grande, más mía, más silenciosa pero de buena manera. El jueves por la mañana, después de mi clase de Tai Chi, recibí una llamada que no esperaba. Era Leo. ¿Abu? Su vocecita sonaba confundida, como si no estuviera seguro de si yo seguía existiendo. ¿Por qué ya no vienes a verme? Se me partió el corazón. Mi nieto, víctima inocente de la guerra que sus padres habían declarado contra mi dignidad. Hola, mi amor. ¿Cómo conseguiste el teléfono? Se lo pedí a papi. Le dije que quería hablar contigo porque te extraño. Yo también te extraño, Leo. Mucho. ¿Estás enojada conmigo, Abu? No, mi cielo. Nunca estoy enojada contigo. Los problemas son entre los adultos. Mami dice que estás enferma. ¿Es cierto? Enferma. Nora había decidido que mi nueva actitud era una enfermedad que necesitaba ser curada. No estoy enferma, Leo. Estoy aprendiendo a cuidarme mejor. ¿Puedes venir a verme? ¿Tus papás saben que me estás hablando? No. Papi está bañándose, y mami fue a la tienda. Usé su teléfono. Mi nieto de 5 años había tenido que hacer una llamada clandestina para hablar con su abuela. ¿En qué habíamos convertido nuestra familia? Leo, dile a tu papá que quiero hablar con él. ¿Sí? ¿Vienes el domingo? Es mi festival en la escuela y quiero que me veas. Festival escolar. Una de esas cosas importantes que antes nunca me perdía, donde Leo siempre me buscaba entre el público para asegurarse de que estuviera viendo su actuación. Voy a hablar con tu papá para ver si puedo ir. Sí, te voy a guardar lugar en primera fila. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante 1 hora, luchando con emociones contradictorias. Por un lado, quería correr a casa de Iker y pedirles perdón por todo, volver a ser la abuela disponible las 24 horas con tal de no perder a Leo. Por otro lado, sabía que hacerlo significaría volver a la misma dinámica tóxica que me había estado destruyendo lentamente. Era hora de la conversación final. Esa tarde llegué a casa de Iker sin avisar. Toqué el timbre y esperé, sintiendo cómo mi corazón latía contra las costillas como pájaro enjaulado. Me abrió Iker, y su aspecto me sorprendió. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la barba crecida de varios días. Se veía como si no hubiera dormido bien en semanas. «Mamá», dijo, y en esa sola palabra escuché alivio, miedo, esperanza y resentimiento mezclados. «Hola, Iker. ¿Podemos hablar?» «Sí, claro. Pasa». La casa se veía diferente, más desordenada, más caótica. Los platos se acumulaban en el fregadero. Había ropa sucia en el sillón, juguetes de Leo regados por todos lados. Sin mi presencia constante limpiando y organizando, la realidad de sus vidas se había vuelto visible. ¿Dónde están Nora y Leo?, pregunté. Nora se llevó a Leo a casa de su mamá por unos días. Dijo que necesitaba espacio. Espacio. La palabra que usamos cuando ya no podemos lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Iker, Leo me llamó hoy. Vi cómo los músculos de su cara se tensaron. ¿Qué te dijo? Que me extraña. Que quiere que vaya a su festival escolar. Que no entiende por qué ya no lo veo. Mamá, esto se salió de control. Nora está furiosa. Leo pregunta por ti todo el tiempo. Yo estoy en el medio de todo y no sé qué hacer. ¿Sabes qué hacer, Iker? Decide si quieres una madre o una empleada. No es tan simple. Sí es tan simple. Si quieres una madre, me tratas con respeto, me incluyes por amor y no por necesidad. Me agradeces lo que hago en lugar de darlo por sentado. Si quieres una empleada, me pagas por mi tiempo y sigues órdenes de trabajo claras. Iker se sentó en el sillón, entre las pilas de ropa sucia, y por primera vez en años, lo vi vulnerable de verdad. Mamá, no sé cómo arreglar esto. Empieza por decidir si realmente quieres arreglarlo o si solo quieres que vuelva a ser como antes. Quiero que vuelvas a formar parte de nuestras vidas. ¿Cómo qué? ¿Como la abuela que aparece cuando necesitan algo? ¿Como la que paga cuentas sin preguntar? ¿Como la que cuida a Leo cada vez que ustedes quieren salir? Como mi mamá. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Cuál es la diferencia entre tu mamá y tu empleada gratuita? Iker se quedó callado durante largos minutos. Pude ver que estaba luchando consigo mismo, tratando de encontrar palabras para conceptos que tal vez nunca había considerado antes. Supongo que mi mamá es alguien a quien amo,
no solo alguien a quien uso. ¿Y me has estado amando o usando? Otra pausa larga. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. Te he estado usando, mamá. Y lo siento. Era la primera vez en 4 años que escuchaba una disculpa sincera de labios de mi hijo. ¿Y Nora? Nora. Nora está acostumbrada a que las cosas sean como han sido. Va a ser más difícil con ella. ¿Más difícil que qué? Más difícil que aceptar que también ella se equivocó. Iker, no puedo tener una relación con tu esposa que se base en su comodidad con tratarme mal. Y no puedo tener una relación contigo si permites que me trate mal. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hables con ella. Quiero que le expliques que si quiere que yo forme parte de esta familia, tiene que tratarme como familia, no como servidumbre. Quiero que entienda que las cosas van a cambiar. ¿Y si ella no acepta? Entonces van a tener que decidir qué es más importante. Mantener a Nora cómoda en su falta de respeto hacia mí, o tener una relación sana conmigo. Iker asintió lentamente. Y entretanto, ¿qué pasa con Leo? Leo puede venir a visitarme cuando quiera. Puede quedarse conmigo cuando yo esté disponible y quiera que se quede. Pero ya no soy niñera de emergencia. Y ya no voy a fingir que está bien ser tratada como invisible cuando no me necesitan. ¿Vas a venir al festival? Si me invitan apropiadamente, sí. Si me mandan un mensaje de último momento asumiendo que voy a ir, no. Te estoy invitando ahora. ¿Vienes al festival de Leo el domingo? Sí, voy a ir. Por él. ¿Y después? Después veremos cómo van las cosas. Si ustedes demuestran que realmente quieren cambiar, yo voy a estar aquí. Pero si esto es solo teatro temporal para que vuelva a ser como antes, mejor cortamos por lo sano desde ahora. Cuando me levanté para irme, Iker me abrazó por primera vez en meses. Un abrazo real. No esos abrazos mecánicos de saludo que habíamos estado intercambiando. Te amo, mamá. En serio te amo. Yo también te amo, Iker. Por eso necesito que me respetes. Esa noche escribí en mi diario. Hoy le di a mi hijo la oportunidad de elegir entre tener una madre o perder una empleada. Espero que elija bien. El sábado recibí un mensaje de Nora. El primer mensaje en 3 semanas. Carmen, Iker me contó que hablaron. Creo que malinterpretaste algunas cosas. Pero por el bien de Leo, podemos intentar llevarnos mejor. El festival es mañana a las 10 a.m. en la escuela. Leo quiere que vayas. No era una disculpa. No era una invitación. Era una concesión. Como quien permite que el empleado problemático regrese al trabajo con una advertencia. Le respondí. Gracias por la información. Voy a ir por Leo. No por ella. No por Iker. Por Leo. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no era la abuela desesperada por migajas de afecto familiar. Era una mujer que conocía su valor. Y eso lo cambiaba todo. El domingo llegué al festival escolar de Leo con el vestido vino que había comprado para su cumpleaños, el que nunca pude estrenar porque me prohibieron asistir. Me veía bien y lo sabía. Había dormido profundamente. Había desayunado sin prisa. Había llegado por mis propios medios sin depender de que alguien más me recogiera. Por primera vez en años, no llegaba como la abuela suplicante que rogaba por un lugar en la vida de su nieto. Llegaba como una mujer que sabía exactamente cuánto valía. La escuela estaba llena de familias emocionadas. Padres con cámaras, abuelos cargando flores, hermanos corriendo entre las sillas del auditorio. Vi a Iker y Nora sentados en la tercera fila, con un lugar vacío entre ellos que claramente habían reservado para mí. Pero no fui hacia allá inmediatamente. En lugar de eso, me acerqué a la maestra de Leo, la señorita Patricia, a quien conocía desde el inicio del ciclo escolar, porque yo era quien llevaba a Leo a la mayoría de sus juntas. Señora Carmen, qué gusto verla. Me saludó con esa sonrisa genuina que solo tienen las maestras que realmente aman a sus alumnos. Leo ha estado preguntando toda la semana si usted iba a venir. Se ve hermosa. Gracias, maestra. No me perdería ver a mi nieto por nada del mundo. Él es muy afortunado de tenerla. Siempre habla de su Abu Carmen con tanto cariño. Dice que usted le enseñó a leer y que hace las mejores quesadillas del mundo. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el orgullo de abuela y todo que ver con el reconocimiento. Aquí había alguien que veía mi valor,
que entendía mi importancia en la vida de Leo, sin asumir que era mi obligación estar ahí. ¿Sabe qué, maestra? Leo también es muy afortunado de tener una maestra que lo quiere tanto. Cuando finalmente me dirigí hacia donde estaban Iker y Nora, caminé con paso firme, sin la prisa ansiosa de quien teme llegar tarde a su propia humillación. «¡Hola!», dije simplemente, sentándome en la silla que habían guardado. «Mamá, te ves muy bien», dijo Iker, y escuché sorpresa genuina en su voz, como si no me hubiera visto realmente en años. Nora murmuró un «Hola», que sonaba más a reconocimiento de mi presencia que a saludo. El festival comenzó y vi a Leo en el escenario, vestido de revolucionario mexicano, recitando un poema sobre Emiliano Zapata con esa seriedad que solo tienen los niños cuando se sienten importantes. Cuando me vio entre el público, su cara se iluminó completamente y me saludó con la mano, rompiendo ligeramente el protocolo escolar. En ese momento supe que independientemente de lo que pasara con Iker y Nora, mi relación con Leo permanecería intacta, porque el amor verdadero no se pierde cuando estableces límites. Se purifica. Después del evento, Leo corrió hacia mí como pequeño proyectil de alegría. «Abu, viniste. ¿Viste mi poema? ¿Te gustó mi bigote? Estuvo perfecto, mi amor. Eres el revolucionario más guapo de toda la escuela». Leo se rió con esa risa cristalina que me recordaba por qué había valido la pena pelear por estar ahí. «¿Vienes a comer a la casa?», preguntó, colgándose de mi brazo. Antes de que pudiera responder, Iker se acercó. «Mamá, preparamos pozole. Tu receta. ¿Te quedas?». Era la primera invitación real que recibía en meses. No una convocatoria de emergencia, no una solicitud disfrazada de favor. Una invitación a compartir comida casera preparada con mi propia receta. «Me quedo», dije, «pero tengo que irme a las 5. Tengo planes». Era mentira. No tenía planes. Pero necesitaba que supieran que mi tiempo tenía límites, que mi disponibilidad no era infinita. En casa de Iker, por primera vez en años, me senté a la mesa como invitada, no como sirvienta. Nora sirvió la comida, mi pozole, sin pedirme que la ayudara en la cocina. Iker se encargó de los platos. Leo me enseñó sus dibujos más recientes. Era extraño y maravilloso ser tratada como un miembro valioso de la familia en lugar de como personal de apoyo. A media comida, Nora habló por primera vez directamente conmigo. «Carmen, tengo que decirte algo». El tono era diferente. No el tono condescendiente que había usado durante años, sino algo que se acercaba peligrosamente a la humildad. «Dime». Iker me explicó algunas cosas sobre cómo me he comportado contigo. Y creo que no he sido justa. No era exactamente una disculpa, pero era el inicio de una. «¿Qué te hizo darte cuenta?», pregunté genuinamente curiosa. «Estas últimas semanas sin tu ayuda fueron difíciles, muy difíciles. Me di cuenta de cuánto haces por nosotros y lo poco que te agradecemos. Y también me di cuenta de que Leo te necesita, no solo para que lo cuides, sino porque realmente te ama. Y yo no tengo derecho a cortarle esa relación por mis prejuicios». «¿Qué prejuicios?». Nora miró su plato durante largo rato antes de responder. «Pensaba que eras entrometida, controladora, que querías dirigir nuestras vidas. Pero Iker me hizo ver que todo lo que hacías era ayudarnos cuando lo necesitábamos. ¿Y ahora qué piensas?». «Ahora pienso que confundí tu generosidad con entrometimiento y que reaccioné mal porque tenía miedo de que me juzgaras como madre». Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. «Nora, yo nunca quise juzgarte. Solo quería proteger a Leo cuando lo veía sufrir». Lo sé ahora». Leo, que había estado escuchando la conversación entre dibujos, levantó la cabeza. «¿Ya no van a pelear? ¿Ya puedo ir a casa de Abu Carmen cuando quiera?». Iker y Nora se miraron entre sí. «Sí, Leo», dijo Iker, «pero vas a ir cuando Abu Carmen pueda y quiera recibirte, no cuando nosotros necesitemos que vayas». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Leo con esa honestidad brutal de los niños. «La diferencia», respondí, «es que antes venías a mi casa porque tus papás no podían cuidarte,
Ahora vas a venir porque quieres estar conmigo y yo quiero estar contigo. ¿Como cuando vamos al parque solo porque es divertido? Exactamente como eso. A las 5 en punto me levanté de la mesa. Tengo que irme. ¿A dónde vas? Preguntó Leo. A mi casa. A leer un libro. A tomar té. A hacer cosas que me gustan. ¿Puedo ir contigo otro día? Por supuesto. Cuando quieras y cuando yo pueda. Iker me acompañó hasta la puerta. Mamá, ¿cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Que realmente podemos cambiar? No lo saben, respondí. Pero yo sí sé que ya cambié. Y que ya no voy a permitir que me traten como antes. ¿Y si cometemos errores? ¿Si a veces se nos olvida y volvemos a los viejos hábitos? Entonces se los voy a recordar. Pero con límites claros y consecuencias reales. ¿Me puedes dar un ejemplo? Si me vuelven a hablar como empleada, me voy. Si me faltan al respeto, no regreso hasta que me pidan perdón. Si asumen que estoy disponible sin preguntarme, digo que no automáticamente. Iker asintió lentamente. Entiendo. Es como entrenar nuevos hábitos. Exactamente. Ustedes van a aprender a tratarme bien, y yo voy a aprender a no aceptar menos de lo que merezco. Esa noche, en mi casa silenciosa pero ya no vacía, preparé té de manzanilla en mi taza favorita y me senté en mi mecedora a leer la novela que había estado posponiendo durante meses. Por primera vez en años, no estaba esperando que sonara el teléfono con una emergencia familiar. No estaba planeando el fin de semana alrededor de las necesidades de otros. No estaba sintiendo culpa por estar haciendo algo para mí. Estaba, simplemente, viviendo mi vida. A los 15 minutos de tranquilidad absoluta, mi teléfono sonó con un mensaje de Leo desde el teléfono de Iker. Abu, te amo. Gracias por venir a mi festival. ¿Puedo ir a visitarte el sábado para que me enseñes a hacer quesadillas? Le respondí. Yo también te amo, mi cielo. El sábado puedes venir si tus papás te traen a las 10 a.m. y te recogen a las 6 p.m. Vamos a hacer quesadillas y ver caricaturas. Era una visita programada, con horarios claros, con expectativas definidas. No una emergencia disfrazada de favor. Y se sentía perfecto. Esa noche dormí como no había dormido en años, con la conciencia tranquila y el corazón lleno, sabiendo que había elegido el amor propio, sin perder el amor hacia mi familia. Había aprendido que establecer límites no significaba levantar muros, significaba construir puertas que yo podía abrir y cerrar cuando quisiera. 6 meses después, mientras observaba el atardecer desde mi patio trasero con una taza de café en las manos, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde devastadora, cuando mi hijo me prohibió ver a mi nieto. La mujer que había sido, esa abuela desesperada por migajas de afecto, esa madre que confundía el amor con la disponibilidad total, parecía un fantasma del pasado. No la extrañaba. Mi vida se había llenado de colores que había olvidado que existían. Los martes seguía yendo al grupo de bordado en la parroquia, donde las señoras me recibían como si fuera una heroína, que había regresado de una guerra larga y difícil. Los jueves continuaba con mis clases de Tai Chi en el Parque México, donde había hecho 3 amigas que me invitaban a caminar por Coyoacán los domingos por la mañana. Había empezado clases de repostería en el Centro Cultural de la Roma Norte. A los 63 años, estaba aprendiendo a hacer macarons franceses y pay de limón con merengue. Mis manos, que durante años solo habían cocinado para otros, ahora creaban delicias que yo disfrutaba mientras leía novelas en mi mecedora. La casa que antes se sentía como un museo de recuerdos dolorosos ahora era mi refugio. Había pintado las paredes de la sala de un amarillo suave que me recordaba a los girasoles. Había comprado plantas nuevas para el patio. Había reorganizado mi recámara para que la luz de la mañana entrara directamente a mi cama, despertándome cada día con la promesa de nuevas posibilidades. Leo venía a visitarme cada sábado, pero ahora nuestros encuentros tenían un sabor completamente diferente. Ya no llegaba como refugiado de una casa donde sus padres no podían cuidarlo. Venía como nieto que quería pasar tiempo con su abuela, que disfrutaba aprender recetas familiares, que se emocionaba contándome sobre su semana en la escuela. Habíamos establecido tradiciones que eran nuestras. Los sábados por la mañana hacíamos quesadillas juntos, mientras yo le contaba historias de cuando su papá era niño.
Por las tardes íbamos al Parque España a darles de comer a los patos, y él me enseñaba los nuevos trucos que había aprendido en los columpios. Iker había mantenido su palabra. Ya no me llamaba solo cuando necesitaba algo. Ahora me llamaba para preguntarme cómo estaba, para contarme sobre su trabajo, para pedirme consejos de madre, no de empleada. La semana pasada me había llevado flores sin ninguna razón especial, solo porque se acordó de mí. Nora había resultado ser una sorpresa inesperada. Una vez que dejó de verme como amenaza y yo dejé de estar disponible para ser maltratada, descubrimos que podíamos llevarnos bien. No éramos mejores amigas, pero habíamos desarrollado un respeto mutuo que funcionaba. Incluso me había pedido que le enseñara mi receta secreta de mole, algo que jamás pensé que sucedería. La transformación más profunda, sin embargo, había ocurrido en mí misma. Había redescubierto quién era Carmen más allá de sus roles de madre y abuela. Era una mujer inteligente que disfrutaba las conversaciones profundas con sus amigas sobre libros y política. Era una persona creativa que encontraba alegría en probar recetas nuevas y decorar su casa. Era una mujer independiente que podía tomar decisiones sobre su tiempo y su dinero sin consultar con nadie más. Había aprendido a decir no sin sentir culpa. La semana pasada, cuando Iker me pidió que cuidara a Leo para que él y Nora pudieran ir a una cena de trabajo, le dije que no podía porque tenía planes con mis amigas del Tai Chi. En lugar de insistir o manipularme emocionalmente, simplemente dijo, «Está bien, mamá. Buscaremos otra solución». Y buscaron otra solución. Como adultos responsables que habían aprendido que tener un hijo significa resolver sus propios problemas de cuidado infantil. El dinero también había dejado de ser una fuente de conflicto. Había dejado de regalar dinero y había empezado a prestarlo con condiciones claras y plazos definidos. Cuando Iker necesitó ayuda para reparar su coche el mes pasado, me pidió prestados 5,000 pesos con un plan de pago de 3 meses. Y los había cumplido religiosamente, mes con mes. Pero más importante que cualquier cambio externo era la paz interior que había encontrado. Ya no me despertaba con ansiedad preguntándome qué problema familiar tendría que resolver ese día. No revisaba mi teléfono cada 5 minutos esperando mensajes urgentes. No vivía en estado de emergencia constante. Había aprendido la diferencia entre el amor y la codependencia, entre ser útil y ser usada, entre dar por amor y dar por miedo al abandono. Una tarde, mientras preparaba la cena solo para mí, algo que antes me parecía deprimentemente solitario, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. «Señora Carmen, soy Marta, la vecina de al lado de Iker. Espero no molestarla, pero su hijo me dio su número. Tengo una situación difícil con mi familia y me dijo que usted podría aconsejarme porque pasó por algo parecido. ¿Podríamos platicar algún día?» Me quedé viendo el mensaje durante varios minutos. Mi historia había trascendido las paredes de mi casa y había llegado a oídos de otra mujer que luchaba con dinámicas familiares tóxicas. Iker había visto mi transformación como algo valioso, algo que podría ayudar a otros. Le respondí, «Hola, Marta. Claro que podemos platicar. ¿Te parece si vienes a tomar café a mi casa el martes por la tarde?» Esa noche, mientras escribía en mi diario, una práctica que había retomado como parte de mi proceso de sanación, reflexioné sobre el poder transformador de conocer tu propio valor. Había descubierto que el respeto no se mendiga, se gana estableciendo límites claros, que el amor verdadero no se compra con sacrificios infinitos, se construye con reciprocidad genuina, que ser útil no significa ser invisible, y que cuidar a otros no requiere abandonarte a ti misma. El domingo pasado, durante nuestra visita semanal a Xochimilco con mis amigas, Rosa me había hecho una pregunta que me quedó resonando. «Carmen, ¿no extrañas nada de cómo eran las cosas antes?» Lo pensé durante todo el trayecto de regreso en el metro. ¿Extrañaba algo de esa vida de servicio incondicional, de estar disponible las 24 horas, de medir mi valor por mi utilidad para otros? La respuesta era compleja. Extrañaba la sensación de ser necesitada, pero no extrañaba ser invisible. Extrañaba sentirme importante para mi familia, pero no extrañaba que esa importancia dependiera únicamente de lo que pudiera dar. Extrañaba la cercanía con Leo,
pero no extrañaba que esa cercanía viniera condicionada por mi disponibilidad constante. La mujer que era ahora tenía menos control sobre la vida de otros, pero tenía control total sobre la suya propia. Tenía menos influencia en las decisiones familiares, pero tenía voz plena en las decisiones que la afectaban directamente. Veía menos a su familia, pero cuando la veía, era por razones genuinas de amor, no de conveniencia. Había aprendido que el tiempo de soledad no es tiempo perdido cuando lo usas para reconectar contigo misma. Que tener límites no te hace egoísta, te hace saludable. Que amar a tu familia no requiere sacrificar tu identidad. Ahora, mientras terminaba mi café en el patio donde mis geranios florecían exuberantes bajo mis cuidados conscientes, sabía que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo: mi propia compañía. Era una mujer completa, con o sin familia que la necesitara. Era valiosa, con o sin dinero que dar. Era amada, con o sin servicios que ofrecer. Y esa libertad, esa paz, esa dignidad recuperada, no tenían precio. El teléfono sonó. Era Leo. Abu, ¿puedes enseñarme a hacer gelatina de mosaico el próximo sábado? Mami dice que la tuya es la más rica del mundo. Por supuesto, mi amor. Vamos a hacer la gelatina más colorida que hayas visto en tu vida. Te amo, Abu. Yo también te amo, Leo. Nos vemos el sábado. Colgué el teléfono con una sonrisa. Mi nieto me amaba. Mi hijo me respetaba. Mi nuera me toleraba con cortesía genuina. Pero más importante, yo me amaba. Y eso había hecho toda la diferencia. ¿Alguna vez has sentido que das tanto amor que te olvidas de guardarte un poco para ti? ¿Conoces a alguien que viva sirviendo a otros hasta perderse a sí misma? Compárteme tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la historia de una abuela que recuperó su dignidad puede ser el empujón que otra persona necesita para recuperar la suya.